Si estás en este video es porque necesitas saber sobre cinemática y movimiento rectilíneo uniforme. Mi nombre es Walter y esto es De Arte. Quédate, que te cuento todo sobre eso en este video. Bien, antes de comenzar con movimiento rectilíneo uniforme, primero hablemos sobre los conceptos básicos en cinemática. Posición. Todo comienza con este concepto, que describe la ubicación de un objeto en relación con un punto de referencia. Esta medida, a menudo representada como un vector, establece el marco espacial desde el cual se explorará el movimiento. Desplazamiento. El desplazamiento entra en escena cuando nos movemos más allá de la posición inicial. Es un vector que representa la diferencia en posición entre el punto final y el punto inicial del movimiento. En otras palabras, es el viaje desde un lugar a otro. Velocidad. La velocidad se introduce al explorar la rapidez con la que un objeto cambia su posición. Es un vector que indica la tasa de cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. Puede ser constante o variar, generando conceptos como velocidad media e instantánea. Aceleración. Cuando el cambio de velocidad está en juego, entra en juego la aceleración. Este término describe cómo la velocidad de un objeto cambia con el tiempo. Puede ser positiva, aumentando la velocidad, negativa, disminuyendo la velocidad, o incluso cero, manteniendo una velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniforme. El MRU es un tipo especial de movimiento donde un objeto se mueve en línea recta con velocidad constante. En este escenario, la posición cambia de manera proporcional al tiempo, creando una trayectoria lineal sencilla. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Ampliando el espectro, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado describe el movimiento en línea recta con aceleración constante. Aquí, la velocidad cambia uniformemente con el tiempo, dando lugar a ecuaciones de movimiento más complejas pero aún comprensibles. Ahora que tenemos esos conceptos básicos aclarados, pasemos a la teoría y práctica sobre movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme describe un desplazamiento en el que un objeto se mueve a velocidad constante, recorriendo distancias iguales en intervalos de tiempo uniformes. Podemos imaginar, o usar como ejemplo, un auto en la ruta yendo de forma recta, donde la velocidad se mantiene constante gracias al control del conductor. Por ahora, nos enfocamos exclusivamente en el estudio del movimiento, representando los cuerpos en movimiento como puntos sin considerar las fuerzas involucradas. Características del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante en el tiempo, así como la velocidad instantánea y media. En cada unidad de tiempo que transcurre, el auto se traslada una distancia fija. La aceleración es cero. Entre el punto donde se inicia el movimiento y el punto donde finaliza, la velocidad no aumenta ni disminuye. Se dice que la longitud recorrida por un móvil es proporcional al tiempo que pasa, es decir, a mayor tiempo, mayor espacio recorrido, y a menor tiempo, menor espacio recorrido. La trayectoria recorrida siempre es en forma de línea recta. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. La ecuación que se cumple en el movimiento rectilíneo uniforme tiene que ver con el espacio, E, que recorre un objeto, el tiempo, T, en que la hizo, y la velocidad que empleó para recorrer dicho espacio, B. Como ya mencioné, el movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento bastante sencillo. La ecuación es la siguiente: E igual a B por T, o sea, espacio igual a velocidad por tiempo. Significa que el espacio recorrido es igual al producto de la velocidad por el tiempo. En la resolución de ejercicios es posible que se pida hallar alguno de los datos como el tiempo o la velocidad. Estas podemos despejarlas de la ecuación mencionada. Por ejemplo, la velocidad sería igual a espacio sobre tiempo, o el tiempo sería igual a espacio sobre velocidad. La misma en el sistema internacional tiene como unidad de medida el metro por segundo, pero también puede estar expresada en kilómetros por hora, pies por minutos, etc. El tiempo en el sistema internacional tiene como unidad al segundo, pero puede estar expresado también en minutos, horas, etc. Veamos algunos casos prácticos. Primer ejercicio. Enunciado. Un automóvil se desplaza a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? Utilizamos la fórmula espacio igual a velocidad por tiempo, en donde velocidad, por lo que sacamos del enunciado, es 60 km por hora. Es una velocidad constante. El tiempo también lo tenemos ahí en el enunciado, va a ser de 2 horas. Entonces, espacio igual a velocidad por tiempo. Espacio igual a 60 km por hora por 2 horas. Esto nos da un total de 120 km por hora. Entonces el automóvil recorrerá 120 km en 2 horas a una velocidad constante de 60 km por hora. Veamos otro ejercicio. Segundo. Un tren parte de una estación y se desplaza a una velocidad constante de 80 metros por segundo. ¿Cuántos metros recorrerá en 5 minutos? Primero, convertimos el tiempo a segundos. 5 minutos es igual a 300 segundos. Luego, aplicamos la fórmula. Espacio igual a velocidad por tiempo. ¿Tenemos la velocidad? Sí, 80 metros por segundo. ¿Tenemos el tiempo? Sí, 300 segundos, que sería igual a 5 minutos. Recuerden eso. Entonces, espacio es igual a
80 metros por segundo por 300 segundos, lo cual nos da 24.000 metros. Entonces, el tren recorrerá 24.000 metros en 5 minutos a una velocidad constante de 80 metros por segundo. Veamos un tercer ejercicio. Un barco parte desde el puerto A y se mueve con una velocidad constante de 15 metros por segundo en línea recta. Después de 3 horas, otro barco parte desde el mismo puerto siguiendo al primero, pero con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, ¿en cuánto tiempo alcanzará el segundo barco al primero? Bien, pensémoslo. Primero tenemos que utilizar la fórmula que ya venimos viendo, espacio igual a velocidad por tiempo para ambos barcos. Para el primer barco, tenemos que la velocidad inicial es de 15 metros por segundo, es la velocidad constante. El tiempo que va a tardar es de 3 horas. Con estos datos, entonces podemos sacar el espacio recorrido, el cual va a ser 15 metros por segundo por, abrimos paréntesis, 3 horas por 3.600 segundos por hora, cerramos paréntesis, lo cual nos va a dar un total de 162.000 metros. Entonces, el primer barco habrá recorrido 162.000 metros después de 3 horas. Para el segundo barco, sabemos lo siguiente. Primero, que tenemos una velocidad de 20 metros por segundo. Eso es una velocidad constante. El tiempo es el que queremos encontrar, no lo sabemos. Y el espacio recorrido es igual a 20 metros por segundo por el tiempo, que no lo sabemos. Entonces, vamos por lo principal. Nosotros tenemos que saber cuándo el segundo barco va a alcanzar al primero, por lo cual el espacio del segundo va a ser igual al espacio del primero. Entonces, teniendo esta ecuación, podemos resolver que 20 metros por segundo por tiempo del segundo barco va a ser igual a 162.000 metros. De ahí podemos despejar la ecuación y sacar el tiempo del segundo, que va a ser igual a 162.000 metros sobre 20 metros por segundo, que nos va a dar un total de 8.100 segundos. Convertimos los 8.100 segundos a horas para obtener el tiempo total, lo cual nos da un total de 2,25 horas. Entonces, el segundo barco alcanzará al primero después de aproximadamente 2,25 horas desde que partió. Bien, eso fue todo por hoy. Espero que la práctica y la teoría vista en este video te haya sido de ayuda. Me ayudarías un montón con un like, suscribirte, compartirlo, darle me gusta y todas esas cosas que haces de buena onda. Recordá que podés contribuir al canal uniéndote como miembro o donando con un cafecito, la que vos prefieras. Mi nombre es Walter y esto fue De Arte. Hasta la próxima.